y ¿verdad? Estamos tristes, estamos sorprendidos, estamos felices, emocionados, etcétera. Y además también le comentamos, ¿cierto?, que acá en el servicio de orientación laboral en línea no solamente contamos solo con los talleres, sino que también tenemos distintos servicios disponibles para ustedes a través de la plataforma sense.cl en la sección Busca Empleo. Tenemos material de autoconsulta, donde hay una serie de infografías y láminas disponibles para Bueno, ustedes en torno a distintas temáticas de yo me empleabilidad, encuentro en preparación de el, currículum, estrategias de búsqueda, cómo enfrentar la entrevista laboral. Además, también contamos con los talleres virtuales, la instancia en la que estamos presentes hoy en en día, ¿cierto? Y el también tenemos las videollamadas, ya estas orientaciones uno a uno, donde ustedes pueden reservar una hora. Contamos con horarios taller de disponibles Essence. desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, donde habemos 15 orientadores disponibles para poder resolver dudas más particulares, comentar el caso a caso, etcétera. Ya, así que si hoy día también surgen dudas, a lo mejor de otro tema que no tenga mayor relación con lo que es la entrevista STAR, si quieren comentar alguna experiencia más personal, pueden pedir hora con un orientador, obviamente, y ahí vamos a ir resolviendo todas. Ups, me equivoqué. Ahora sí. Como un tercer punto, vamos a trabajar cómo estructurar respuestas según el modelo de competencia. Acá tenemos ciertos ejemplos, también les vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes participen, para que dejen sus comentarios en el chat, o también, como decía Cristian, si quieren abrir el micrófono, pueden también interactuar, obviamente, y decirnos qué es lo que piensan de acuerdo a ciertos ejemplos hipotéticos que nosotros dejamos acá en algunas láminas. Y, por último, principales errores que se cometen en la entrevista en base a esta metodología. Entonces, como bien les decía Cristian, él va a estar viendo el chat, yo estoy compartiendo mi pantalla, no veo lo que ustedes están escribiendo, pero cada cierto tiempo, cada ciertas instancias del taller, vamos a ir deteniéndonos un poco para ver si queda todo claro. Ustedes pueden hacer las preguntas cuando quieran. La idea, como les decíamos al principio, es que se vayan con toda la temática resuelta para que obviamente puedan participar en una entrevista posteriormente con mayor seguridad y conocimiento de esta metodología. ¿Ya? Entonces, yéndonos a la temática que nos convoca hoy. ¿Qué son las competencias laborales? Las competencias laborales son, por un lado, conocimientos, son también actitudes y habilidades que son necesarias para que ustedes puedan cumplir de manera exitosa una función en diferente cargo. Entonces, acá, por cada cargo que yo voy a estar postulando, va a haber una competencia asociada, ¿ya? Entonces, cada puesto requiere precisamente que nosotros poseamos estas competencias para poder desempeñarnos de manera exitosa. ¿Y cómo podemos saber si es que yo me voy a desempeñar en ello? En base a la entrevista. También vamos a hacer el enlace en base a la entrevista precisamente por competencias, que acá, adelantándonos un poco, la entrevista por competencia va a predecir el comportamiento que yo posiblemente voy a tener en ese cargo. Entonces, como la psicóloga y los psicólogos no somos adivinos, tenemos esta metodología STAR que precisamente predice el comportamiento que ustedes puedan tener en base a un ejemplo anterior. Entonces, ¿cuáles son las competencias más requeridas actualmente? Obviamente nosotros acá hacemos un compendio, hay muchas competencias, todas dependen de cada cargo, pero si es que pudiéramos tener una consideración de las que se repiten generalmente, las que tienen un mayor porcentaje de solicitud en los procesos de selección, por un lado está que nos orientemos a las metas, a los objetivos que puede que nos impongan o que nosotros mismos nos impongamos como trabajadores o profesionales. Por otro lado, negociación en base a que yo tenga que negociar con algún cliente interno, puede ser también con cliente externo. Autonomía a la hora de poder tomar una decisión.
de poder elegir qué camino voy a seguir en una disyuntiva, en donde yo tenga que elegir entre dos o más opciones. Por otro lado está el liderazgo. Siempre recuerden que esto va a depender del cargo al cual estás postulando. O sea, no necesariamente yo para todos los cargos necesito ser líder. Eso va a depender, obviamente, de la oposición, si es que yo voy a estar a cargo de un equipo de trabajo, si es que a lo mejor voy a ser jefa o voy a ser jefe, ahí se requiere el liderazgo. Trabajo en equipo, acá nosotros les diríamos que es una de las más comunes y son las más transversales. Obviamente, si yo trabajo solo o si yo me voy a comunicar en un menor grado con personas, posiblemente no va a ser una competencia requerida en un nivel máximo, pero aún así es muy difícil que un trabajador o una trabajadora no tenga que tener un trabajo en equipo, porque ya sea con un compañero, con una compañera, sea con un equipo de 10 de 15 personas, puede ser presencial o puede ser virtual, aún así yo tengo que tener esta capacidad de trabajar precisamente con otras personas que, acá haciendo un paréntesis, el trabajo en equipo ahora también se mide desde la virtualidad. Cómo nos mandamos información, cómo utilizamos quizás el Drive, cómo mando un correo electrónico, cómo me conecto a Teams, cómo puedo ayudar a otra persona, también lo podemos hacer desde regiones diferentes, desde incluso países diferentes, también por multinacionales. Entonces, estas competencias ya traspasaron el que sea presencial. Sobre todo lo del trabajo en equipo, obviamente es necesario que lo tengamos. Por otro lado, organización. Acá la competencia de la organización también es una de las más transversales. Para cualquier cargo nosotros necesitamos organizarnos. Tenemos que saber cuáles son las tareas que son urgentes, cuáles son las prioritarias, cuáles van a ser las secundarias, cómo voy a ir avanzando en mi rutina diaria, ya sea en un cargo que tenga que relacionarme con más personas, o sea, yo trabajando solo, pero necesito tener esta organización. Por otro lado, tolerancia a la frustración. Generalmente, cuando nosotros, el ser humano, no cumple con alguna meta, ya sea laboral, ya sea personal también, siempre nos frustramos. Esto es inherente. La frustración, la idea es que nos movilice, que sepamos tolerarla. Esto no quiere decir que acá la eliminemos. Nosotros siempre en las orientaciones, no sé si te ha pasado, Cristian, pero cuando hacemos módulos de entrevista, yo nunca sugiero que eliminemos la tolerancia a la frustración y que no la tengamos, sino que nos movilicemos para ir sacando conclusiones, para ir mejorando a tiempo, porque si no me frustro, está queriendo decir que no me está importando también lo que me pasa. Claro. Sí, es súper importante en el fondo cómo reformulamos muchas veces ciertas competencias, ¿verdad? Que en el fondo desde el lenguaje, desde cómo lo comunicamos, ¿verdad? Y cómo muchas veces esto puede ser visto como un plus para el cargo más que algo que perjudique propiamente tal. Y súper importante lo que nos comentabas tú, Marco, de estas que son competencias, muchas veces habilidades más transversales, que independiente del cargo, del contexto, del rubro en el cual yo me puedo desempeñar, súper importante identificar este tipo de habilidades porque desde el momento que yo las puedo identificar y puedo identificar en qué momentos las utilizo, me va a ser muy útil para enfrentar de mejor manera este tipo de entrevistas. Tal cual, súper. Bien. Disculpa, Marco, tenemos Había una levantado, manito levantado, sí, tenemos una sí, manito eso te levantada había y dicho. Nicole, no sé si quiere entregar Hola. algún aporte, algún comentario. Adelante, bienvenida, Hola, ¿me buenas escucho tardes. bien? Súper bien, Súper súper bien. bien. Ya, súper. Tengo una duda, no sé si fue aclarada al inicio porque me conecté unos minutitos más tarde. ¿Estas competencias es aconsejable incorporarlas en el currículum o mejor llevarlas directamente a la entrevista? Buena pregunta. Gracias, Nicole, por tu pregunta. Efectivamente, todavía no hemos hablado nada de currículum porque este taller es de entrevista, pero no vamos a dejar la pregunta sin responder. La sugerencia acá es que si tú incorporas una de estas competencias, primero que todo tenemos que saber que la poseemos o no. Eso de partida, partir de esa base. Entonces, cuando yo sé que poseo estas competencias, elegir las tres que sean más importantes en ti y las podrías, sí, una de las estrategias que la incorpores en el resumen laboral del currículum. ¿Dónde se va a evaluar esta competencia? Es precisamente en la entrevista psicolaboral en base a Perfecto. la metodología STAR. Ya, eso quería corroborar, ¿dónde era adecuado ubicarlo? Esa Súper, competencia. Ya, gracias. perfecto.
De nada, súper. Entonces, siguiendo con las competencias transversales y también las más requeridas, la adaptación. Actualmente estamos, tanto en el trabajo como en la vida en general, estamos en constante cambio. Bueno, este cambio también se aceleró en temas mundiales por la pandemia, que estamos dejando un poco de lado, que todavía tampoco sabemos si es que se eliminó o no de 100%, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto generalmente hace que yo como trabajador o como trabajadora, tengo que ser capaz de adaptarme a los nuevos tiempos. Posiblemente una adaptación al cambio uno tiene como la consideración de que es un gran cambio, o sea, que yo lo voy a identificar y voy a tener que tener, no sé, meses o incluso años para poder adaptarme, pero a veces en algunos cargos, en algunas instituciones, son pequeños cambios que posiblemente pueden ser imperceptibles. La idea es que nosotros podamos adaptarnos a este cambio constante, ya sea un cambio pequeño como a uno más grande. Obviamente, en los cambios que son más grandes, más estructurales, tenemos apoyo. En este caso, puede haber un apoyo de una jefatura, puede haber apoyo de un área de reclutamiento y selección, de desarrollo organizacional, si es que tiene la institución en donde ustedes están, pero a veces hay cargos en los cuales yo solamente me tengo que adaptar. Posiblemente, por ejemplo, nuestro jefe o nuestra jefa nos dicen, mira, desde hoy en adelante vas a tener que mandar este correo. Y yo estaba acostumbrado a mandarlo de otra forma. Ese es un cambio. En esa situación, tengo que ser capaz de, sobre la marcha, modificar mi curso de acción. Y esto, precisamente, es una de las competencias requeridas, más requeridas en diferentes cargos. Y orientación al cliente. Orientación al cliente acá también depende obviamente de la posición en la cual ustedes están, pero no necesariamente la orientación al cliente va con un cargo que es de vendedora o un cargo que es de vendedor. También podría ser evaluado en un cargo en el cual yo me voy a tener que orientar a mi cliente interno, posiblemente a áreas de bienestar, por ejemplo, área de recursos humanos también. Tengo que tener la capacidad de que si me vienen a preguntar muchas solicitudes, ser capaz de poder responder de manera efectiva, de manera rápida. Entonces acá también es una de las competencias más requeridas, perdón, en la exposición. Entonces, como nota, recordar que esto, como lo hemos estado conversando hasta ahora, siempre va a depender del cargo. O sea, dejar en claro, todas estas competencias no es que ustedes las tengan que poseer de por sí, y si es que todas las tengo, ahora yo voy a quedar en una posición. No, depende del cargo y también depende en qué grado yo tengo esta competencia, porque es irreal o la expectativa, la idea es que no es real una expectativa en la cual yo diga, mira, desde ahora en adelante voy a hacer un trabajo en el cual todas estas competencias las voy a tener en un 100%. No es así. La idea es que depende de la posición y depende de la función que yo voy a tener que ejecutar. ¿Ya? Entonces, ahora pasando a un primer ejercicio práctico. Bueno, que obviamente acá la respuesta la vamos teniendo, pero la idea es que lo vayamos conversando también. ¿Cómo podemos desglosar una competencia? Porque hasta ahora hemos comentado competencias, pero no hemos dicho cómo se dividen. Entonces, por ejemplo, la última competencia que conversamos, orientación al cliente. Como habíamos visto en una lámina anterior, la competencia se compone de conocimientos, actitudes y habilidades. Entonces, el conocimiento, ¿a qué nos referimos con esto? Con los saberes que yo voy a tener para poder ejecutar una función. Entonces, en el caso de la orientación al cliente, uno de los posibles conocimientos que yo pueda tener es precisamente el servicio que yo estoy entregando, el producto que estoy ofreciendo o algún procedimiento en estas áreas, por ejemplo, de bienestar o de recursos humanos. Entonces, es un conocimiento, es un saber. Yo sé algo y eso se compone o es una de las variantes o de la competencia. Pero por otro lado están las actitudes y la actitud es qué disposición yo voy a tener frente a una función, cómo voy a ejecutar una función en particular. Entonces, en orientación al cliente, por ejemplo, una de mis actitudes principales y más necesarias va a ser amable, tener una respuesta positiva y un buen trato también. Entonces, acá es muy importante. Yo puedo poseer todos los conocimientos técnicos del mundo, pero si no soy capaz de entregarlo con una buena actitud,
a la otra persona le va a quedar esta sensación de, claro, me respondió la pregunta, pero lo hizo de mala gana, no fue amable, no esperó a que terminara la pregunta y ya me estaba respondiendo. Entonces, básicamente, la competencia de la orientación al cliente no la tengo desarrollada. Y por último, están las habilidades. Entonces, la habilidad es precisamente en qué grado yo tengo una capacidad para ejecutar una función. Por ejemplo, en este caso de la orientación al cliente, la comunicación, ser capaz de ser resolutivo. Entonces, en resumen, cada competencia se eh, desglosa por conocimiento, por actitudes y por habilidades. ¿Ya? Cristian, ¿alguna duda hasta acá? Sí, mira, nos hacen una pregunta, ¿ya? Nos pregunta aquí Gabriela, dice, ¿tienen algún test para medir el porcentaje de competencias? Y ahí le repregunté si consultaba por alguna competencia en particular o de las competencias en general. Ahí Mm. no recibió la aclaración todavía. Ya, perfecto. Bueno, ahí cuando a medida que vaya respondiendo lo vamos comentando precisamente. Bueno, los test básicamente se miden en las entrevistas, efectivamente. Entonces va a depender de qué competencia yo necesito para el cargo, es a donde yo voy a utilizarlo. Uno podría revisar en internet, cosa que no se lo recomendamos, porque siempre hay un sesgo, obviamente, pero tú podrías buscar por internet test psicológico o psicométrico que mida tal competencia. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Que si bien ustedes pueden tener esta información, no viene un contexto detrás. No va a haber alguien que les va a estar explicando, mira, sale, por ejemplo, que tú posees estoy inventando, un 5% en orientación a clientes, pero también viene todo el contexto de la entrevista también. Entonces, no quedarnos solamente con la sensación de que la competencia se mide solo con un test, para nada, porque vamos a ver más adelante que precisamente la competencia y cómo yo puedo demostrar que tengo una competencia es en base a la metodología STAR. Sabemos que ahí todavía hay procesos de selección que se utilizan test, eso nosotros no lo desconocemos, incluso Cristian y yo también utilizamos test en procesos de selección porque cada institución puede que los pida, son requerimientos de cada cargo, pero en los procesos de selección no es que yo le aplique, por ejemplo, un DISC o cualquier test. Entonces si me salió este porcentaje, usted quedó o usted quedó fuera. No es así, es Claro. un complemento. Ahí nos hizo la precisión, Gabriela, dice Ujú. que se refería a la lista de competencias que presentamos hace unas diapositivas atrás. Perfecto, súper. Bueno, ahí básicamente es lo que Lo que le estábamos respondí eso. adelantando. Mm, Claro, estamos así es. adelantando que más que un test es cómo yo voy a demostrar en una competencia o en una metodología STAR, mejor dicho, si es que poseo o no poseo esa competencia. Así es. ¿Ya? Obviamente existen instrumentos para evaluar ciertas competencias en particular, ¿verdad? O ciertos instrumentos que pueden arrojar un perfil donde obviamente va a destacar una competencia por sobre otra, ¿ya? Pero ahí, como comentaba Marco, va a depender mucho del contexto, del perfil de cargo, del instrumento que se utilice, etcétera. ¿Ya? Y en ese sentido, obviamente, lo que obviamente yo considero, y yo creo que igual ahí Marco podría estar de acuerdo conmigo, que lo que va a entregar un mayor respaldo de la presencia de una competencia va a ser la entrevista. Entonces, yo creo que Tal ahí cual. como mecanismo, o sea, como opinión transversal de psicólogo, es que la entrevista siempre es esta medida el mejor instrumento para indagar la presencia de habilidades o competencias en las personas. Sí, tal cual, 100%. Acá también el instrumento de medición va a ser un complemento, va a ser si es que a mí me queda alguna duda, voy a ir a lo mejor a este instrumento, pero si uno pudiera dar un porcentaje, yo te diría que más del 90% del resultado del proceso de selección se basa en la entrevista, efectivamente, porque acá está la interacción. Acá es donde nosotros podemos decir, perfecto. Sí, en este caso Gabriela, en este caso Cristian, tiene la competencia porque yo lo vi, porque me pudo explicar, porque yo escuché. En cambio, el instrumento de medición, incluso actualmente hay metodologías en las cuales ustedes les van a mandar un link, yo hago el test y me llega el resultado. Entonces, ni siquiera tengo la interacción. Entonces, precisamente es una opinión transversal que en la entrevista y cómo respondo en la metodología STAR o en base a la metodología STAR, puedo demostrar que tengo la competencia. ¿No? Entonces, haciendo el mismo, el enlace con la metodología. Ahora nos vamos a ir de lleno a qué significa la metodología STAR. Entonces, primero que todo, hay que considerar
que es un tipo de entrevista que es estructurada en donde nosotros vamos a ir indagando competencia a través de ciertas preguntas específicas en base a experiencias que ustedes ya vivieron anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos predecir este futuro desempeño? Por ejemplo, que la conducta pasada precisamente predice la conducta futura. ¿Ya? Para poder tener una mejor preparación y nosotros poder conocer esta metodología STAR, tenemos que considerar que tiene 4 grandes pasos, ¿ya? Antes de ver cada uno de ellos, siempre hay que considerar que toda pregunta de una metodología o en base a una metodología STAR siempre va a partir con coméntame una situación y punto suspensivo, en cada uno de los 4 pasos vamos a ir añadiendo la información. Entonces, eso es lo que vamos a pasar a detallar ahora. Ahí me gustaría hacer un alcance, Marco, Sí, igual yo siempre le obvio. recomiendo a las personas en las orientaciones, es que es importante detectar cuando entramos al terreno de esta entrevista, ¿ya? Porque es muy probable que el reclutador no les va a decir, ya les voy a aplicar una entrevista por competencia, ya no le va a avisar, como muchas veces cuando le pasa un instrumento, la instrucción, etcétera, sino que probablemente todas estas preguntas como sugerencia o la explicación que nos va a ir dando Marco, van a surgir de manera natural dentro de la entrevista, ya dentro de las mismas preguntas. Entonces, lo importante también es que ustedes sepan detectar cuándo estamos entrando en este terreno. Y una buena forma de detectar es cuando hacen preguntas orientadas hacia el pasado. Entonces, ahí ustedes ya se pueden poner en modo STAR y poder responder lo que está consultando el reclutador. Tal cual. Mira, que muy bueno tu comentario, Cristian, porque efectivamente, si nosotros esperamos o le decimos, por ejemplo, caso hipotético, psicólogo, vamos a empezar con la metodología STAR ahora? Imposible, eso es Claro. irreal, porque efectivamente ustedes están siendo evaluadas, están siendo evaluados, entonces no va a haber un corte de la conversación. Entonces, en algunos cargos, en algunas posiciones, vamos a pasar desde que ustedes nos están hablando de su vida, por ejemplo, están hablando de su motivación y en algún momento no se dieron ni cuenta y ya entramos a la metodología STAR. Entonces, si yo no soy capaz de identificar, voy a estar respondiendo quizás a lo mejor, quizás no en la metodología en sí. Entonces, claro, cuando nosotros ya entendamos que la contraparte, el evaluador o evaluadora nos dice, coméntame de una situación, por ejemplo, o viendo algo pasado, ¿cuándo hiciste esto? Perfecto. Modo estar, entonces, como acá vamos a conversar cómo respondemos o a qué nos referimos con esta metodología, automáticamente hacemos el cambio y decimos, perfecto, ya sé lo que están haciendo. Entramos a la entrevista por competencia. Entonces, STAR básicamente es una sigla de situación, tarea, acción y resultado. Lo vamos a ir viendo obviamente cada uno por cada uno de los puntos y también como complemento esta presentación se la vamos a enviar por si acaso para que ustedes la revisen con tiempo. Así que de aquí a máximo 24 horas después de este taller también lo van a tener en sus correos electrónicos. Por eso también es que es importante que nos dejen el nombre y el apellido. Entonces, el primer paso, situación. ¿A qué nos referimos con situación? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esas son posibles preguntas que les van a hacer. Después vamos a ver cómo las respondemos. La tarea, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Entonces, por ejemplo, coméntame cuándo hiciste esta tarea en particular, la acción, cómo lo hiciste, qué tuviste que ejecutar para cumplir con esa tarea y por último, cuál fue el resultado, cómo terminó la historia. Un resultado positivo, esperemos que sí. Obviamente, desde la estrategia, cuando ustedes responden metodología STAR, siempre tiene que ser un resultado positivo. O sea, si yo escojo un ejemplo y mi resultado no fue bueno, no estoy siendo capaz de demostrar que tengo la competencia. Entonces, siempre escojan una situación en la cual tengo un resultado positivo, cumplí con lo que se me pedía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a construir estas respuestas? Una pregunta hipotética. Coméntame alguna situación en la que tuviste que atender a un cliente difícil. Entonces, si se dan cuenta, como lo habíamos conversado hasta ahora, automáticamente cuando nos dicen, coméntame alguna situación, tuviste tiempo pasado. Automáticamente yo pienso metodología STAR. ¿Ya? ¿Cómo respondo? Primero que todo, yo podría decir, en un caso hipotético, como me están preguntando por un cliente difícil,
Ah, mira, yo trabajaba en el área de atención al cliente, entonces recibí a un cliente enojado porque el producto que nosotros le vendimos salió malo, fue defectuoso. ¿Ya? Comentamos cuál fue la situación, el contexto. Importante también, acá muy relevante que la división de la respuesta de la metodología STAR no se vayan con tanto detalle a la situación, pero voy a restarle más tiempo a la tarea o al resultado. La idea es que sea armónica. Tampoco nos den un segundo de situación, o sea, tenemos que entender de qué se están refiriendo, cuál fue el producto que ustedes estaban vendiendo, por qué vino este cliente, por qué se enojó. Entonces, básicamente, la S de situación, acá, por ejemplo, cliente enojado. Ahora, ¿qué tarea yo realicé? Orientar al cliente. Entonces, eso es lo que yo tuve que ejecutar. Lo escuché, gestioné el reclamo, lo ingresé a mi base de datos que tengo en el computador, por ejemplo, y le entregué una solución. Ah, mire. Entonces, como usted vino con este reclamo, de aquí a 2, 3 días, nosotros les vamos a dar una solución. Doy una respuesta. Por otro lado, también está la A, que es la acción. Escuché nuevamente, pregunté también, busqué un nuevo producto. Entonces, acá no necesariamente me voy a quedar con escucho, sino que yo también hago algo, realizo una prueba, vamos viendo a ver en qué le falló. Si es que le falló, perfecto, vamos a buscar un nuevo producto que esté de buena calidad. Le entrego el producto. Entonces acá está la acción y por último el resultado. Siempre, como les comentábamos, un resultado que sea positivo, obviamente. Entonces, ¿cuál fue el término de la historia? El cliente se fue satisfecho. Entonces, si se fijan, para yo poder medir, por ejemplo, una competencia de orientación al cliente, acá tenemos la metodología STAR. Partimos con la situación en donde yo comento el contexto, después me voy a la tarea, en donde qué es lo que yo tuve que hacer, escuché, gestioné el reclamo, la acción concreta, busco un nuevo producto, me voy a la bodega, por ejemplo, voy a donde está el vendedor que me entregó el producto, etcétera, y el resultado fue positivo. El cliente se fue satisfecho, entonces yo logré cumplir con lo requerido. En base a este ejemplo, podríamos medir que ustedes sí tienen desarrollada la competencia de la orientación al cliente sin ningún test psicométrico, solamente con la entrevista por competencia. ¿Ya? Importante acá también, no les vamos a preguntar nosotros como evaluadores y evaluadoras, y acá relacionándolo con lo que nos decía Cristian anteriormente, a ver, dígame la situación, la tarea, la acción y el resultado. Eso, la idea es que ustedes en su discurso, en su respuesta, la vayan construyendo solos. Entonces, no esperemos tampoco que nos digan, ahora viene la tarea. Perfecto, entonces como yo lo trabajé, ahora lo digo, sino que esto que sea obviamente armónico, como estamos haciendo el ejemplo, los separamos. Pero ustedes se van a dar cuenta después de que cuando quieran elaborar una respuesta en base a la metodología, es mucho más simple integrar toda esta información. Así, me gustaría hacer igual dos salvedades, agregar algo, ¿Sí? Marco. Primero, me pasa bastante, me ha pasado también en procesos de reclutamiento, que muchas veces las personas dicen, no sé, nunca me ha pasado, nunca me ha ocurrido, etcétera. Y ahí esto suele ser porque las personas se van como a lo grandilocuente del hecho. Ya muchas veces le preguntan, cuéntame una situación donde he visto un conflicto, o este mismo ejemplo del cliente complejo, o una vez que te tocó resolver un problema, etcétera. No tenemos por qué irnos a situaciones tan graves, situaciones tan difíciles, no que tienen que ser cosas del día a día, de la rutina. Ya no tiene por qué ser, por ejemplo, una discusión tremenda con el jefe, pero sí tal vez una diferencia de opinión. ¿Ya? O no yo ahora esté metido a lo mejor involucrado en algún gran conflicto, pero sí algo a lo mejor donde se pudiese evidenciar la presencia de esta competencia. Lo peor que podemos decir es no sé o nunca me ha pasado, porque es bien difícil que en nuestra trayectoria laboral o en ciertos contextos laborales no hayamos tenido que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Así que es súper importante tener algo identificado para comentar. Y también lo que comentaba Marco específicamente en el punto de las acciones, que también lo estamos viendo aquí en el ejemplo, que es súper importante la entrega de detalles, como nos comentaba Marco, porque obviamente la entrega de detalles va a respaldar la veracidad del relato. Y hay muchas personas que muchas veces inventan ciertas situaciones, por eso es que muchas veces el reclutador es como bien incisivo en las contrapreguntas. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué pasó después? ¿Y cómo lo hiciste?
Porque también una de la pega del reclutador es identificar si es verdad lo que le está diciendo la persona. Y es ahí donde las contrapreguntas y los detalles vienen a jugar un papel súper importante para respaldar la veracidad del relato que ustedes están entregando. Tal cual. Mira, súper importante también, Cristian, considerar que esto siempre lo trabajamos también en las orientaciones. Mm. El trabajo del evaluador y evaluadora precisamente es indagar. Entonces, si yo doy una información y que no está muy clara, que no se identifica muy bien cuál es la acción, ahí vamos a abrir una ventana, va a entrar la psicóloga o el psicólogo y nos va a preguntar, nos vamos a sentir incómodos, posiblemente si obviamente si el discurso no tiene una coherencia les va a jugar en contra. Y también quería complementar lo que nos decías en cuanto a decir nunca me ha pasado. ¿Por qué? Porque se supone que si ustedes están postulando un cargo, la función que ustedes tienen que ejecutar, perdón, ya la hicieron. Entonces, como esa función viene con una competencia, tendrían que tener algún ejemplo. Quizás a lo mejor no es algo igual, pero es similar. Entonces, si yo postulo un cargo que me requiere, por ejemplo, la competencia de orientación al cliente, difícilmente yo no voy a tener alguna situación en la cual yo tuve que medir esa competencia. Entonces, muy importante, erradicar esto de nunca me pasó, porque esto está demostrando precisamente que no conocen esa competencia que ustedes tienen. Así que eso es importante también. Así es. Tenemos algunas preguntas, Marco. Nos ¿Sí? pregunta ¿Sí? aquí Nicole. Dice, ¿esta estrategia aplica también para ejemplificar debilidades? Buena pregunta. Efectivamente, sí, esta estrategia podría identificar en ustedes debilidades, porque en base a el ejercicio, por decirlo al revés, yo Inversa. puedo, inverso, tal cual, yo puedo ver, a ver, ¿tendré esta competencia? ¿Tengo algún ejemplo? Si no la poseo, lo trabajo. Entonces, precisamente, si bien no es utilizado para yo ver una debilidad, obviamente la idea es que ustedes tengan esta fortaleza. En base a este hecho, también lo podrían identificar y si yo tengo el conocimiento que poseo esa debilidad en esa competencia, por ejemplo, orientación a cliente, trabajo en ella. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, podrían utilizarlo igual. Y también nos pregunta Gabriela, en la narrativa de las acciones, ¿se debe incorporar la competencia? Ejemplo, escucha activa, negociación, etcétera. Buena pregunta también. Mira, si nos fijamos acá, escucha, en esta competencia que le estamos viendo un caso hipotético, precisamente, cuéntame alguna situación en la cual tuve que atender a un cliente. Entonces podría ser orientación al cliente, podría ser escucha activa también. Entonces yo en la acción efectivamente puedo incorporar cuál es la competencia, cuál es la acción que me lleva a tener la competencia, porque como lo habíamos comentado anteriormente, la competencia es conocimiento, es actitud y es habilidad. Entonces, yo puedo incorporar acá. Si es escucha activa, mira, la acción que hice, escuché, traté de entender, contrapregunté. Entonces, eh, con estos argumentos, yo puedo demostrar que efectivamente sí tengo la competencia, tal cual. Así es. ¿Eh? Nos comentan también aquí una experiencia, nos dice Odette, me pasó que había mucha gente en la entrevista, como 8 personas, y me puse muy nerviosa. ¿Qué se puede hacer si uno se siente incómodo en la entrevista? Buena pregunta. Mira, acá obviamente escapa de la metodología STAR. Generalmente, todas, como Odette, para que te quedes tranquila, a todas las personas que van a entrevista, todas se ponen incómodos. Todas se ponen incómodas porque estamos siendo evaluadas y evaluados. Ahora, tal como habíamos hablado anteriormente en cuanto a la tolerancia a la frustración, la idea es que esta incomodidad a ti te movilice. Entonces, en un ejercicio práctico, eh, va a depender obviamente de si te sirve o no, pero en la generalización, ¿qué puedo hacer para controlarme, para calmar mi ansiedad o mi nervio? Hacer ejercicio de respiración, enfocarme en lo que yo tengo que responder también y esto es un paso previo, tener seguridad en lo que yo estoy respondiendo. Como yo voy a trabajar mi respuesta en la metodología STAR, claro, te van a preguntar algo, tú te vas a poner nerviosa, que eso es inherente a una situación de evaluación, pero la idea es que con esto de la respiración, de enfocarme en lo que tengo que responder, puedo pasar esta situación difícil. Entonces, acá la idea, nuevamente, no erradiquemos, perdón, el nervio.
pero que me movilice, enfocándome en lo que yo tengo que responder y tratando, obviamente este es un ejercicio que es paso a paso, que es en base a diferentes entrevistas y procesos, tratando de olvidar que estoy siendo evaluada, ¿ya? Entonces, tener una naturalidad en lo que yo estoy comentando les va a servir para enfocarse precisamente en el contenido, en lo que yo quiero decir, en lo que yo quiero demostrar, y así los niveles de ansiedad van a ir bajando también. Pensar también, a otras personas les sirve, pensar que si es que es una entrevista grupal, a la otra persona también la están evaluando. Entonces no soy solamente yo, estamos todos en un mismo parámetro. Entonces, cuando yo ya sé que soy yo, pero también hay dos, tres o cuatro personas que también tienen las mismas motivaciones que yo, también tienen las mismas ganas que yo de quedar trabajando, estamos todos en un mismo parámetro. Y eso también baja en los niveles de ansiedad. Muy buenos puntos también. Mira, aquí nos hace una pregunta súper buena, Marcia. Ya nos Ujú. consulta. Dice: hola, estoy en entrevistas profesionales y solamente he tenido experiencia en mis prácticas. ¿Puedo hablar sobre mis trabajos anteriores fuera de lo profesional? Porque no tengo muchas cosas que responder. He trabajado por teletrabajo en las dos y todo fue bueno. Ya, buena pregunta. Mira, hay que partir de la base también que la competencia no se relaciona solamente con un cargo. Entonces, en un caso hipotético, nosotros somos psicólogos, podríamos tener cierta competencia requerida, como por ejemplo la escucha activa. ¿Qué pasa si yo no tengo experiencia como psicólogo o tengo un año, pero anteriormente trabajé como ejecutivo de atención al cliente? También tengo que tener escucha activa. Entonces, hacer una revisión de estas experiencias anteriores en base a la competencia que yo requería y así yo puedo responder. Entonces, tal como nos decías tú, efectivamente, si tengo prácticas profesionales solamente, ir revisar en estas experiencias anteriores si es que hay una función que se relacione con la posible función que yo tenga que ejecutar. Ahora, también, como una segunda parte de la respuesta, considerar siempre que las prácticas profesionales también son experiencias laborales. Si bien nosotros sabemos que es un espacio híbrido, podríamos decirlo así, porque yo estoy aprendiendo también, por otro lado, también tengo que cumplir con mi supervisora o con mi supervisor de práctica. Entonces, para los recién egresados o recién egresadas, cuando llegan a la entrevista y nos dicen, mira, yo no tengo ninguna experiencia, pero ¿qué pasa con las prácticas? También ejecutaste ciertas acciones. Ahora, si tuviste otras experiencias en otros cargos, también podrían irse a esas funciones siempre y cuando esa función se relacione en algo a la función que tienen que ejecutar en el cargo al cual estás postulando también. Así es. Entonces, siguiendo con los ejemplos, acá tenemos ejemplos de posibles preguntas. Entonces, por un lado, ¿qué competencias creen que están midiendo estas posibles preguntas? A ver si es que nos ayudan en el chat o si es que quieren abrir el micrófono. Por ejemplo, como le habíamos dicho, cuéntame de una situación donde hayas. Posiblemente vamos a comenzar así con el modo STAR. Tenido un conflicto en el trabajo y cómo lo resolví. ¿Qué Ah, competencia ok. creen ustedes que estamos acá? A ver si nos pueden ahí responder a través del chat, escribir el comentario, si alguno quiere activar el micrófono. ¿Qué competencia ahí según toda la explicación que nos ha dado Marco ahí según toda la información que nos ha explicado? Miren, nos comentan aquí, súper participativos enseguida. Nos comenta Tamara, resolución de problemas y Odette, escucha activa. Perfecto, súper Bien, bien, súper sí, bien. súper bien. Sí, Si resolución se de fijan, conflictos. tal cual, resolución de conflicto. Y si se fijan bien con la pregunta, se nos hace mucho más simple entender hacia dónde va la competencia a la cual me están midiendo. Porque claro, en estos casos a lo mejor uno los puede hacer como una ejemplificación en este taller, pero en la medida que vayamos ejercitándolo, vamos a identificar. En el paso 2, he tenido que manejar un mayor volumen de carga y cómo lo manejaste. A ver, ¿qué competencia crees se indaga en esta pregunta? Para manejar un mayor volumen de carga y cómo lo manejaste. Bueno, ahí algo Pedro Pablo nos comentaba, nos dice organización y tolerancia a la frustración, por la 2. Sí, sí, Bien, también podría ser. ¿cierto? Sí, Manejo de estrés y frustración, nos dice Francisco, y Paula nos dice organización. sí, súper bien, claro. Súper, Entonces, súper acá bien. ya vamos llegando también a un consenso. Pueden ser, Trabajo bajo presión también. Súper bien ahí, Tamara. sí.
Perfecto. ¿cierto? Si se fijan bien, acá hay ciertas preguntas que pueden medir más de una competencia. O sea, no es que una sea solamente, siempre me van a preguntar para esto, pero se va repitiendo, porque posiblemente podría ser organización, trabajo bajo presión, estamos llegando a un mismo consenso. La tercera, por ejemplo, debido a alcanzar un objetivo con un plazo determinado. A ver, ahí nos dicen adaptabilidad y organización. A ver, ¿qué más Ya, creen que otra competencia se mide al alcanzar un objetivo con un plazo determinado? Cumplimiento de plazos o tareas. Trabajo bajo presión, nos comentan. sí. Orientación a las metas. Trabajo con metas. Tal cual, sí. ¿Mm? Mira, acá, por ejemplo, se escapa un poco lo de podría ser, la adaptabilidad, pero si se fijan bien, como nos están diciendo un plazo determinado, yo ya me estoy refiriendo a un cumplimiento de meta, a un trabajo por objetivo. Posiblemente, no decimos que no, pero la adaptabilidad va a ir con otra pregunta relacionada. Lo demás, lo del cumplimiento de metas, por ahí también nos estamos refiriendo. ¿Cuándo he tenido que trabajar en conjunto con tus pares? Esto ya es un poquito más gráfico también, pero a ver si es que le acertamos o no le acertamos. Trabajo en equipo. Trabajo en Tal cual. equipo. Súper bien. Trabajo en Súper. equipo. Hay certeros anduvieron. Súper, Sí, súper bien. ahí, súper Ujú. bien. Y la última, lidiado con un cliente muy molesto. A ver, ¿qué creen que se evalúa cuando se consulta cómo lidiaron con un cliente muy molesto? Algo similar ahí al ejemplo que estuvimos revisando también, ¿cierto? Atención al cliente, nos comentan, resolución de conflictos, o Tal solución de cual. conflicto también se repite. Súper. Sí. Entonces, Escucha activa, cuidado tal ligado con la comunicación, ¿cierto? Que me iba faltando ahí el tema comunicacional. Súper bien. Tal cual, sí. Si se fijan bien entonces, en base a este ejercicio, nosotros ya identificamos, cuéntame una situación, metodología STAR, y las preguntas no es algo que sea tan imbricado, tan elaborado. ¿Cómo voy a poder identificar si es que se están refiriendo a una competencia? Nos vamos fijando en la palabra, conflicto, palabras claves, mayor volumen, por ejemplo. Acá también, bueno, cliente, pares. Si se fijan bien, vayan notando que siempre en la pregunta de la metodología STAR va a haber una palabra clave que eso nos va a relacionar a la competencia y cuando la respondamos, siempre conocimiento, actitudes y las habilidades. Ahora, también nosotros anteriormente les decíamos, si es que yo estoy postulando un cargo, debería, si ya estoy en la entrevista, ya revisaron mi currículum, debería yo tener esta competencia o debería haber trabajado en esta función porque tengo experiencia en ello. Entonces, ¿cómo puedo identificar una competencia leyendo un aviso? ¿Ya? Como habíamos dicho, disculpen, aquí se me fue un aviso. Entonces, ¿dónde podemos encontrar pistas de las competencias requeridas? Por un lado, descripción de la empresa. Básicamente, esto va a ser el desglose de una oferta. Vamos a ver que acá están diciendo, te están buscando o te estamos buscando en tal empresa, estamos en búsqueda de nuestro nuevo vendedor. Hasta ahí, posiblemente yo voy a identificar la empresa, obviamente nosotros la tachamos, cuáles son los requisitos. Requisitos. Tendrá un desafío de atención al cliente en terreno, buena disposición con el fin de entregar el mejor servicio y cuáles son las funciones. Atender directamente, ocuparme de promover, cumplir con las ventas. Entonces, si se fijan bien, ¿dónde yo puedo ver qué competencia voy a necesitar? Posiblemente puede ser acá mismo, en la primera línea, atención a cliente en terreno. Posiblemente tengo que tener escucha activa, disposición, trabajo en equipo. ¿A dónde más puedo ver? En las funciones. Si tengo que atender directamente la cartera de clientes, tengo que tener orientación a clientes. Tengo que ocuparme de promover y realizar el proceso de venta, postventa, orientación al cliente nuevamente. Cumplir con las ventas se repite. Entonces, ¿dónde yo puedo identificar qué competencia puedo tener? En el aviso, funciones y también en los requisitos. ¿Ya? Ahora, la descripción de la empresa también les va a ayudar. En casos que sean
muy textuales, por decirlo de alguna forma. Si yo sé que una empresa me está llamando, por ejemplo, de una empresa de telefonía, posiblemente voy a tener que tener la competencia de la venta consultiva, de la atención al cliente, de la orientación a clientes también. Entonces, en la lectura del aviso, yo ya sé qué competencia requiero. Ni siquiera tengo que esperar a la entrevista. Entonces, como yo ya sé, mandé mi currículum, lo revisaron y ya estoy en el proceso de entrevista, se subentiende que tengo esa competencia. ¿Cuál es la pregunta o cuál es una pregunta por competencia y por qué? Acá nosotros, por ejemplo, lo vamos a dividir en tres grandes pasos. El primero, deme un ejemplo de cómo tranquilizarías a un proveedor enfadado al teléfono. Posible pregunta. La dos, cuéntame de una situación, que esto es lo que ya habíamos hablado, cuéntame de una situación en la que hayas tenido que resolver un problema sin contar con la información requerida. Entonces, pasado, nuevamente. ¿Dónde te ves en años? 5, 4 años. De estas tres alternativas, ¿cuáles creen ustedes que es la pregunta a la cual nosotros nos estamos refiriendo a la metodología STAR? A ver si es que nos pueden ayudar ahí también con este ejercicio. Son tres alternativas. Por un lado, deme un ejemplo de cómo tranquilizarías, cuéntame de una situación, ¿dónde te ves en 5 años? Ahí enseguida están participando, ya, todos la dos, la dos, la dos, la dos, la dos, la dos. Perfecto, súper. Entonces, la, súper bien. Están, bueno, qué bueno que estén participativos y también ya identificaron. Coméntame. Acá, bueno, ¿dónde te ves? Esto es un futuro. Deme un ejemplo. Posiblemente el ejemplo podría a lo mejor haber hecho de que nos hubiésemos confundido, pero no nos estamos relacionando, no le están preguntando por un hecho pasado, anterior. Otra pregunta también. ¿Cuál es un buen inicio de una respuesta de competencias y por qué? O por competencia. Entonces, el uno es que eso pasa todos los días. No te podría contar un ejemplo específico. Algo así nos comentó Cristian anteriormente. Ahí les podemos dar una ayuda. Cuando se cae el sistema, lo que yo hago es que, y otra, la tercera, en una ocasión llegó un cliente que estaba muy enojado y ¿cuál elegirían ustedes para poder responder en una pregunta por competencia? Ahí nos está respondiendo Doris, 3, Francisco, 3, Milena, el 3, Francisca, el 3, Pamela, la 3. Perfecto, súper. Entonces, Súper, súper bien. Oye, andan pero precisos hoy día. Súper bien, preciso, sí. ¿cierto? Identificaron cómo es la pregunta, también identifican cómo es la respuesta. Respuesta. Entonces, para el trabajo posterior que ustedes tengan que hacer para la entrevista de metodología STAR, ya en este taller ya hicimos un par de ejercicios. Va a ser lo mismo con la competencia que ustedes requieran. Vamos variando la competencia, obviamente, pero la estructura es la misma. ¿Ya? Para finalizar, ¿cuáles son los errores en el desempeño de una entrevista por la metodología STAR? Estos son los principales errores. Obviamente, esperemos que ustedes no los cometan. Para eso, hay algunos que son bastante obvios, otros que no son tanto. Estar a la defensiva, lo que nos decía Cristian anteriormente. No, es que yo nunca lo he hecho. Mira, no sabría responderte de cierta forma. Es complicada la pregunta que me estás haciendo. Estamos siendo evaluados. Entonces, también como consejo, tanto en metodología STAR o como cualquier entrevista, siempre piensen que es la única entrevista que ustedes tienen en esa empresa, en esa institución. Independiente que después me llamen una segunda o una tercera, el mejor desempeño es cuando yo me movilizo para quedar en el cargo. O sea, entrar con la actitud de que esta posición es mía. Yo voy a quedar. Entonces, como voy a quedar, tengo que estar con una actitud proclive a responder siempre. No responder lo que se pregunta. Evitativos. No, sabes que me complica utilizar estas muletillas de no, grave error. Siempre hay que responder todo lo que se nos pregunta. Dar ejemplos generales o de otras personas. Como es una entrevista de ustedes y para medirlos a ustedes, tengo que dar ejemplos míos. No dar ejemplos del equipo, no dar ejemplos de buen resultado de la jefa o el jefe. Ah, mira, mi compañera hizo esto. No, no estamos midiendo a la compañera. Queremos que nosotros, o en este caso que ustedes queden. Entonces los ejemplos son de ustedes mismos.
Evitar responder, nunca me ha pasado. Acá ya lo hemos dicho. Busquen un ejemplo en donde se pueda medir la competencia. Quizás no va a ser tan literal, pero enfóquense en la función a la cual ustedes pueden estar siendo evaluados o evaluadas. Y ser muy escueto, por un lado escueto, y por otro extenderse en demasía. Entonces, cuando yo ya estoy viendo que mi respuesta tiene un principio, un desarrollo y un final, quédense con eso. También es parte de la actitud y del ser evaluadas y evaluados, que trato de dar más información, trato de corroborar lo que yo ya dije, empiezo a decir lo mismo con otras palabras, grave error. Por otro lado, no se queden con dos o tres palabras. Entendamos que hay que dar el contexto en cuanto a la situación, bueno, la tarea, la acción y el resultado, pero si yo siento que en 5 minutos, en 2 minutos dije todo lo que tenía que decir, súper bien. Entonces, como recomendación, cuando ustedes quieran preparar una entrevista psicolaboral en metodología STAR, primero que todo, prepárenlas, valga la redundancia, eh, antes de presentarse. Esto es muy importante. Si yo quiero tener un buen desempeño y espero a que me evalúen para yo empezar a ver cuál fue la situación y todo lo que hemos visto, lo más probable es que se confundan, es que se pongan nerviosos, que se pongan nerviosas. Entonces, prepárenla siempre en un antes del proceso de entrevista, porque así van a estar más seguros, van a estar más seguras en sus respuestas. Escogí bien el ejemplo, estoy demostrando bien que tengo esa competencia, fue un resultado efectivo, termino bien la historia que quiero contar, sí, la termino bien, entonces si me preguntan, sé lo que tengo que decir. Y también evitamos dar respuestas que sean impulsivas y que no les pase esto, que es muy común de que ustedes terminan la videollamada o salen de la institución y dicen, mira, debería haber dicho esto. Lamentablemente, cuando queda esta sensación es porque precisamente no la trabajaron anteriormente. Es común que les pase, pero para eso es este taller, para que nosotros también podamos identificar. Dije todo con lo que tenía que decir, escogí bien el ejemplo, destaco en el resultado que tuve. Si es todo esto, si es una respuesta positiva, es que ustedes trabajaron la metodología STAR de buena forma, ¿no? Eso entonces es el taller que tenemos preparado con Cristian en esta ocasión para estructurar las respuestas en la metodología STAR. Así que, bueno, les deseamos éxito en su búsqueda y no sé si les queda alguna última duda para que podamos resolverla con Cristian. Aquí nos había escrito Nicole y nos pone en relación con el consejo 2 ya esto respecto de lo que nos comentaba, responder lo que se pregunta, ya dice, si la pregunta está orientada a la familia, inclinación política, etcétera, ¿cómo responder cuando sabemos que no es correcto? Buena pregunta, efectivamente. Mira, ustedes partiendo de la base que no se debería, no, por un tema de la ley de no discriminación laboral, ustedes no deberían tener preguntas que sean, por ejemplo, de familia o de orientación política. ¿Cómo respondo yo? No siendo evitativa o no siendo evitativo. Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Posiblemente, obviamente hay que elaborarlo más. Mira, me complica ese tema porque es algo súper personal. Estoy ya no responder cualquier otra pregunta que sea desde lo laboral, pero mi orientación política creo que no viene al caso poder comentarlo. Ustedes responden igual, quedo con la respuesta, pero también digo de buena forma, me complica esto, entonces prefiero no comentarlo. Así son muy incisivos con temas personales, temas familiares, temas políticos, temas religiosos muchas veces. Eso también muchas veces nos levanta una alerta respecto del tipo de organización con la que me estoy involucrando, un poco esta red flag o bandera roja. Porque sí, en la entrevista me están preguntando por temas políticos, temas familiares, muchas veces las mujeres se ven enfrentadas a preguntas de hijos, etcétera. O sea, ¿qué me va a hacer cuando esté dentro de la organización? ¿Ya? Entonces que también este tipo de demasiado interés o mucho ser muy incisivo en temas personales o de creencias que también nos levanta una alerta respecto del tipo de organización al cual estoy postulando. Tal cual, buen ejemplo de eso también, porque, o buen comentario más que ejemplo, porque efectivamente nosotros somos los responsables de continuar en el proceso o no. Sabemos también que siempre está la necesidad de querer trabajar, pero es importante considerar, ¿quiero trabajar acá? ¿Me veo en un futuro con una jefatura que me va a estar preguntando por esta temática? Si es que la respuesta es no, también siempre está la opción y la decisión
de continuar o de desertar de cualquier proceso. Siguen mis preguntas como en la misma línea de este tema de lo personal, sí, porque las empresas deberán tender a ser inclusivos y no sesgados, ¿ya? En esa misma pregunta, ¿es correcto tener la misma respuesta si es que me consultas sobre mi salud mental? Sí, mira, bueno, es un poco difícil que te pregunten por la salud mental. O sea, se escapa un poco de lo que un evaluador o una evaluadora podría hacerlo, porque Un buen efectivamente, evaluador, un buen evaluador. exactamente, tal Mm. cual. Y si bien también sabemos, claro, sabemos que no es algo que no pase en las entrevistas psicolaborales, pero efectivamente responder, pero decir que esto, por ejemplo, como le habíamos dicho, no viene al caso, de buena forma, que les gustaría responder una temática en cuanto a su función, al desarrollo del cargo, porque difícilmente alguien les va a preguntar, hola, ¿cuál es tu salud mental? ¿O en qué grado tienes desarrollada tu salud mental? Porque eso también es parte de una ley de no discriminación laboral. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si ustedes levantan la alerta e identifican que están siendo muy incisivos con alguna temática que es personal, podrían no continuar con el proceso. Claro. Y también muchas veces considerar que en la selva de la búsqueda de empleo nos vamos a encontrar con todo tipo de entrevistadores, chicos. O sea, claro, en una etapa inicial puede haber un psicólogo de reclutador, pero después en la selva de la jefatura nos vamos a encontrar con todo tipo de entrevistadores, todo tipo de consultas, y que ahí muchas veces es importante sea como, ya, ¿qué tipo de preguntas me voy a enfrentar? ¿Cómo la voy a responder? ¿Cómo voy a marcar el límite de lo personal con lo laboral? Y obviamente, así obviamente vamos ganando mayor experiencia para enfrentar este tipo de situaciones. Tal cual. Súper. Ya, ahí nos hacen varias preguntas más, chicos, pero mire, son situaciones súper particulares, ya, así que les voy a dejar el correo ya acá en el chat, ya donde pueden pedir una próxima hora de orientación laboral. ¿Ya? Así que para que puedan resolver todas sus dudas particulares, que han revisar el caso a caso, pueden ingresar a este link y pedir una próxima hora de orientación laboral. ¿Ya? Así que ahí también para que podamos resolver las dudas mucho más en particulares que pudiesen surgir, ya, porque ya nos pilló el tiempo. Tal cual, sí. Bueno, yo ¿Ya? también ahora estaba leyendo el chat y efectivamente son preguntas que son caso a caso. Siempre la sugerencia es que tomen estas orientaciones, son orientaciones individuales, pueden tomar tres por cada una de ustedes o cada uno, entonces ahí podemos trabajar cómo respondo, hay preguntas o hay temáticas de entrevistas, de currículum también en relación a lo que nos comentaba anteriormente una asistente al taller, entonces tomen este proceso en otras orientaciones lo podemos ir viendo con mayor profundidad. Genial, muchas más. Gracias, Marco, por la presentación excelente, muy clara, muy bien ejemplificada. Yo creo que los ejercicios, los ejemplos fueron muy útiles, de muy buen respaldo para que las personas pudieran comprender esto que a veces puede sonar un poco complicado, ¿verdad? Desde el nombre, desde la teoría, pero ya cuando lo aterrizamos a la práctica, ¿verdad? Es muy útil y fácil de comprender. Bien, los dejamos también invitados al taller de mañana, mañana jueves 20 de abril a las 18:45. Voy a estar dictando el taller de sobre cómo redactar funciones y logros en el currículum vitae, un tema ahí súper interesante que siempre es importante tener bien descrito este punto en el currículum. Agradecemos su participación, sus comentarios, sin duda su experiencia, enriquecen mucho todo el contenido que compartimos aquí en el taller, y nuevamente reitero los agradecimientos a ti, Marco. Súper, muchas gracias también a ti, Cristian, por la moderación, gracias a todas las asistentes y a los asistentes por ser tan participativo y participativa y esperamos estar viéndolo en otro taller o también en otra orientación con nosotros. Así que tengan buena tarde. Genial, muchas gracias. Ahí les dejé el link para que se inscriban en los Disculpa, talleres, que ahí lo estaban pidiendo. Tal cual. disculpa, ¿Sí? mira, estaba levantando la mano hace rato. Lo que pasa es que mi chat está desactivado. No puedo Ah, por nunca el nombre, participar. por Y su quería, nombre. sí, por favor, Mónica, ¿cuánto? Moreno. Mónica Moreno. Ya, Mónica, ahí la vamos a registrar en la lista para compartir en la presentación. No hay problema. Muchas Ok, gracias. gracias. Súper, Que esté gracias, muy que bien. tengan buena tarde. Chao a todos, buena tarde. Chao. Chao, chao.